Gloria a Dios. Siempre agradecidos a Dios por su presencia. Amén. Tenemos que ser agradecidos a Dios por su presencia, porque Él está con nosotros. Y en esta tarde yo quiero compartirte la palabra de Dios y hablarte de Jesús. Pero Jesús como el buen olivo. Dígale el que está a su lado, Jesús, el buen olivo. ¿Sabe que una característica del olivo es que es un arbusto de donde se toman las olivas, las aceitunas, de las que se extraen el aceite? ¿Cuántos saben eso? Vio que usted tiene el aceite allí, el aceite de oliva. Ese aceite es extraído de la planta, del olivo. Y ese aceite tiene diferentes funciones y diferentes utilidades. Cuando usted lee la palabra de Dios, ahí podemos ver que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, usaba este olivo, este aceite. Era un aceite sagrado para el cual se ungían los profetas, se ungían reyes, se ungían allí cosas específicas que Dios estaba estableciendo. Y además de todo eso también se utilizaba para cosas caseras. Es decir, que es un árbol con muchos atributos, lo que es el olivo. Pero yo quiero que usted venga al libro de Romanos, a la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 11. Y vamos a ver cómo aquí vamos descubriendo ese buen olivo que es Cristo, y poder ver que nosotros éramos olivos silvestres, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo primero. Romanos capítulo 11, verso 17. 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Aquí está hablando la palabra, el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Dios, de Israel. Entonces dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le respondía Dios al profeta Elías cuando creía que él solo había quedado? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando que ya no es por obras, sino que es por la gracia en Jesucristo. Usted sabe que a partir de Cristo, a través de su muerte en la cruz, comenzó un tiempo de gracia para nosotros. Diga, yo estoy en el tiempo de la gracia. Ya no es por obra, sino es por la gracia. Y es por la gracia a través de Cristo que nosotros somos justificados. Amén. Entonces dice allí la palabra, verso 11, venga conmigo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Usted sabe que nosotros somos los gentiles, porque no éramos ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero Dios allí
dice que vino Jesús a morir por todos. Y el apóstol Pablo, él fue levantado como un apóstol para los gentiles. Y es de allí donde está hablando y dice esta manera, verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, a nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí fíjese que a partir del verso 17 comienza a hablar del olivo. Y empieza a hablar, ¿por qué leí todo lo anterior? Porque está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los judíos, y está hablando de los gentiles. Entonces dice el verso 17, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, que serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mira, hermano, cuando usted empieza a ver esta palabra es tremendo, porque está hablando allí y hace todo en la comparación de una planta de olivo, y está hablando que esas ramas que fueron allí arrancadas, dice que esas ramas fueron arrancadas por la incredulidad. Dice que esas ramas fueron desgajadas por la incredulidad. Es que Jesús vino a su pueblo y su pueblo no creyó que era Él. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ese olivo, ese buen olivo es Jesucristo, de los cuales los que eran de Él, su pueblo, por la incredulidad fueron desgajados. Y como fueron desgajados, ustedes, los gentiles, eran como olivos silvestres. Usted sabe lo que es una plantita silvestre, que nace allí sola, guacha, que no tiene nada. Y dice ahí, está hablando el apóstol Pablo y dice, y en esos olivos silvestres fueron injertados a ese olivo, a ese buen olivo que es Cristo. Pero también el apóstol Pablo está diciendo, no se la crean, porque es por un tiempo, porque así como esas ramas naturales del olivo, porque es su pueblo, los judíos, Israel es el pueblo de Dios, le pertenece a Él, aún esas ramas, cuando ellos se arrepientan, cuando salgan de la incredulidad, dice, ¿acaso yo no las podré injertar nuevamente? Dice el Señor. Claro que sí, pero cuando ve la palabra dice acá algo tremendo.
Porque dice en el verso 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Oiga, cuando es un misterio hay cosas que usted no la puede razonar desde la mente humana, porque es un misterio de Dios. Dice, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, el pueblo de Dios, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es que Dios ha permitido que hay una parte de su pueblo, dice, que quedó endurecido, que no puede ver con claridad. Dice, ¿y por qué? Porque dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros, hermano, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, Dios hace que permanezcan en ese endurecimiento. Y dice el verso 26, y luego todo Israel, escuche, y luego cuando hayan entrado en la plenitud los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. Es decir, que no solo serán salvos los gentiles, sino que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, también será salvo. Porque esas ramas que fueron desgajadas por incredulidad, Dios la va a volver a insertar, porque son parte de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Nosotros alcanzamos, dice, misericordia por la desobediencia de ese pueblo. Hermano, escuche, es un misterio. Y está hablando Pablo, y mire lo que termina diciendo Pablo con esto. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó, escuche esto, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Usted ve al Señor ahí como una estratega, como diciendo, ahora van a ser desgajadas estas hojas, estas ramas del olivo, para que alcance salvación los gentiles. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces estos volverán a mí, y estos serán injertados nuevamente, dice ahí la palabra. Y dice Pablo, se le parte la cabeza al apóstol Pablo, y dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque cuando vos te querés poner a ver y hay una revelación y es un misterio, hermano, Pablo queda totalmente lleno de la presencia de Dios. Empieza a ver algo que nunca había visto. Se empieza a revelar un misterio de Dios tremendo, en los cuales hoy me gozo en el Señor de decir, Señor, todos los gentiles, nosotros que no éramos del pueblo de Dios, pero que por la fe creímos en ese Jesucristo. Nosotros no lo vimos aquí en la tierra, hermano. Dice que por la fe hemos creído. Dice la palabra, bienaventurados aquellos que no lo vieron y creyeron. Todos los que estamos aquí somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no lo hemos visto a Jesús acá caminando en carne y hueso, pero por la fe nosotros creemos que el Cristo está vivo. Nosotros por la fe creímos que Jesús nació, que Jesús vino a la tierra, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó y que Él hoy está con el Padre. Así que dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron, creyeron. Así que usted es un bienaventurado del Señor, aunque éramos de los gentiles. Gloria a Dios. Pero dice que cuando vino Cristo y vino a los suyos, vino al pueblo, vino a los judíos, vino a aquel de donde Él había nacido,
dice que no lo recibieron. Pero luego el apóstol Pablo da esta enseñanza, un misterio de Dios. Por eso Pablo, cuando dice esto, es tremendo, porque vemos cómo Dios pone cada cosa en su lugar, y que por un tiempo los judíos, su pueblo, no va a entender, como hoy no ven o no entienden parte del pueblo de Israel, los judíos. Pero llegará el tiempo que van a entender, y ellos también van a ser salvos, y ellos también tienen la herencia del pueblo de Dios, aleluya. Ellos también, va a llegar el momento que Dios va a decir, ahora sí. Por eso Pablo dice, cuán grande, qué profunda la riqueza de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Ese que no podemos entender. Son misterios de Dios. Que usted y yo estemos en el camino del Señor es pura gracia. Es pura gracia. Misericordia de Dios para con nosotros. Por eso dice allí, estaba leyendo, que Jesús es el buen olivo. Muchas veces lo hemos conocido a Jesús como el buen pastor, pero en esta tarde el Señor se revela como Jesús, el buen olivo. Y nosotros fuimos esos olivos silvestres que fuimos injertados a través de la fe en Cristo, en ese olivo que es Cristo, donde de Él empieza a fluir ese aceite. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Nosotros hemos sido justificados, pero también como ese olivo que es Cristo, ese buen olivo que es Cristo, y yo injertado a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, nosotros podemos ser un instrumento. Puede ser un instrumento donde de usted se pueda extraer el aceite. Sabe que acá hay una cuestión, que muchas veces hemos sido vasijas. Escuche, iglesia, porque viene un cambio si usted se le revela esto. Por mucho tiempo hemos sido vasijas, y donde de pronto viene el Señor y derrama aceite, ¿verdad? Y el aceite se derrama a una medida. Puede estar la vasija en un nivel medio o llena. Pero el Señor está diciendo, yo ya no quiero que ustedes vivan de medidas de aceite. Lo que Él nos está diciendo, yo quiero que ustedes, injertado al olivo, al buen olivo que es Cristo, ustedes empiecen a producir el aceite. Que ustedes empiecen a producir el aceite, pero no para su conveniencia, sino para darles a otro de ese aceite que viene del buen olivo que es Cristo. Puedo convertirme en un instrumento de donde se puede extraer el aceite de Dios. ¿Sabe para qué? Para suplir las diferentes necesidades. De donde se puede extraer la unción y la vida de Dios para dar a muchos. Porque el aceite, hermano, se gasta. La vasija tiene una medida. Y tiene que estar diciéndole al Señor que llene, que llene, que llene, que llene. Y está bien, pero hoy el Señor le está diciendo, yo quiero que tú te conviertas en un olivo. En un olivo que tiene vida, en un olivo que está verde. El olivo que está verde, ¿sabe qué representa? Que está sano, que está fuerte, que tiene mucho fruto y sobreabundantes frutos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque yo creo que en esta tarde, el que se les revele esta palabra, van a comenzar a hacer esos olivos verdes en la casa del Señor. El David, el salmista, el profeta, el guerrero, dice en el Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Eso decía David. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. David no dijo, yo estoy como vasija en la casa de Dios. David dijo, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Él se estaba comparando a sí mismo como uno de los elementos más importantes de las necesidades básicas del pueblo. Así también en lo que representaba el aceite en las funciones espirituales y naturales. Es muy representativo el olivo. Por eso David, él se comparaba a sí mismo. Ahora
¿Por qué como olivo verde en la casa de Dios? Porque es el arbusto, es el árbol que da aceite, que da el aceite. Porque llega a tener vida en sí mismo para extraer, dar y producir aceite continuamente. Sabe que su naturaleza, la naturaleza del olivo, es producir continuamente aceite. Esa es la naturaleza del olivo. Y si usted empieza a hacer ese olivo, usted va a producir aceite continuamente. Entonces ya no es lo mismo que le llenen la vasija, sino que usted, donde vaya injertado al olivo, al buen olivo que es Cristo, usted no va a ser un olivo silvestre que anda por ahí suelto, sino que usted injertado al buen olivo en Cristo, usted va a ser ese olivo que produce continuamente aceite. Cuando esto ocurre, su naturaleza, identidad y personalidad será esta: producir aceite, pero nada para sí mismo, sino para otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dejar de ser vasija que se llenan y se llenan y empiezan a ser olivo que empiezan a producir para otros que están necesitando? Aleluya. Pero hay una gran diferencia en esto. Es que el aceite representa unción de Dios. Y para eso hay que pagar un precio, hermano. Por eso no todos son olivos. Por eso no todos producen de esa unción. Porque hay que pagar un precio. Mire lo que pasó ahí en Getsemaní. Usted se recuerda. En Marcos capítulo 14. Lo vamos a leer. Marcos capítulo 14, verso 32. Allí estaba Jesús en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Es que fue en ese lugar donde Jesús, como ese buen olivo, empezó a ser triturado, empezó a pasar por esa prensa, hermano. Y de allí empezó a salir el mejor aceite. El aceite de la unción. En Marcos capítulo 14, versículo 32, allí dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fue en ese momento que Jesús empezó a entrar en la prensa. Fue en ese momento que Jesús en Getsemaní, que significa prensa de aceite, es allí que cuando dice que Él empezó a entristecerse y a angustiarse por lo que iba a acontecer, Él dice y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso es lo que vivió nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Y le dice a sus discípulos: quedaos aquí y velad. Y podemos ver más adelante que luego Él le pide al Padre que no sea su voluntad, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Si es posible, le dice Él al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué estaba pasando en ese momento? El buen olivo estaba siendo prensado, el buen olivo estaba siendo triturado, pero fue en el Getsemaní que nuestro Señor Jesucristo derramó ese aceite de unción. Él derramó el mejor aceite. Yo quiero decirte, iglesia, que el Señor me decía en esta tarde: mi hijo, dice, no solo derramó la sangre, Él derramó el mejor aceite para su iglesia. Él derramó el aceite de la unción. Él derramó el aceite de la sanidad para usted y para mí y para todo aquel que en Él crea. Yo que a usted le doy un fuerte aplauso al Señor, porque Él entró en esa prensa por nosotros, mientras que era triturado, mientras que sufría, mientras que había dolor. Pero ese aceite fue un aceite de oro, puro, santo. Gloria a Dios. El olivo tiene vigente la vida de Dios.
puede fluir la vida de Dios. No se está vaciando de tiempo a tiempo, sino que el olivo todo el tiempo se está multiplicando en unción, en aceite. Amén. El olivo es un productor de unción. Llega un momento donde dejamos de ser tan solo vasija que Dios llena y nos convertimos en olivos verdes que pueden producir aceite, unción, o sea, la vida de Dios, la gloria de Dios y el fluir de Dios, pero tenemos que aprender a producir ese aceite. ¿Sabe qué? No es solo pedírselo, sino que debemos aprender a producir ese aceite. Pero también tiene que ver con el corazón, que no es para nosotros, sino es para otros que necesitan de esa unción a través de tu vida. Amén. Hay gente que necesita que tú derrames ese aceite, esa unción, esa vida de Dios. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Tú te vas a convertir en ese olivo que Dios quiere con tu vida. Siendo un verdadero cristiano, siendo un verdadero hijo de Dios, siendo aquel que cumple con la palabra de Dios, aquel que se esfuerza cada día para agradar el corazón del Padre, aquel que cuando tú dices no a las cosas del pecado, cuando tú le dices no a la tentación, en ese momento dentro tuyo empiezas a producir aceite. ¿Sabes por qué? Porque estás pagando un precio, y es allí cuando el verdadero aceite se comienza a manifestar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy dices, bueno, ahora entiendo cuando yo decía no a esto, no a aquello, no me rendía al pecado, no estaba haciendo cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Tú te estabas convirtiendo en ese olivo verde, en gente. ¿Quién es un olivo verde? ¿Quién es ese olivo? No es para cualquiera, es para gente santa y conforme al corazón de Dios. Es por eso que David podía decir, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, porque ese varón, David, tenía el corazón conforme al de Dios. Es gente apartada para Dios y por Dios. No solo ellos son apartados para Dios, sino que Dios los aparta para Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Para qué? Para la tarea encomendada, para la tarea sagrada de Dios. Su unción y su gloria tiene un precio muy alto, iglesia. Porque si yo pregunto aquí en esta tarde, ¿cuántos quieren la gloria de Dios? ¿Y cuántos quieren la unción de Dios? Hay que pagar precio. Hay que pagar un precio alto. Jesús es nuestro ejemplo. Él pasó por la prensa. También nos habla en el libro de Zacarías, venga conmigo a Zacarías, que allí nos habla también de dos hombres que fueron como esos olivos. Zacarías capítulo 4, versículo 3. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese que luego sigue hablando de esto, pero vamos a llegar hasta el punto para que usted lo entienda. Verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo,
las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. ¿Qué significan entonces esas 2 ramas de olivos por medio de los tubos de oro que vierten el aceite como oro? ¿Qué es ese aceite? Esos hombres son gente apartada, gente con un corazón conforme al corazón de Dios, apartados para y por Dios. Ahora, ¿por qué el aceite dice que era como oro? ¿Sabe por qué habla que era como oro? Porque la unción tiene un alto precio, como el oro. El oro representa lo que ya fue pasado por el fuego, lo que fue purificado. Es que nosotros, para que salga ese aceite de la unción, debemos pagar ese alto precio. Para que cuando el aceite salga, salga como ese aceite de oro. Un aceite tan preciado que sirve para ministrar la unción divina de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Sabe que entre muchas cosas que un ministro de Dios, y esto hablo a los ministros, futuros ministros, que deben valorar, es esta santa unción, ese fluir divino que emana ese Santo Espíritu de Dios. La posición que Dios te da cuando alguien llega al ministerio, cuando Dios cumple ya un ministerio, la posición que Dios nos da es el lugar donde Dios nos plantó. Y te planta como ese olivo. Y eso es un lugar de privilegio, hermano. Y no podemos perder ese lugar. Si no, mire lo que dice allí en Jueces, capítulo 9. Allí está hablando también de este árbol. Y lo que dice Jueces, capítulo 9, versículo 8 y 9, si me lo ponen allí también para que lo lea la gente. Jueces capítulo 9, versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Escuche, es una parábola de los árboles. ¿Qué se iba a elegir? Un rey entre todos los árboles. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? El olivo no quiso tomar ese lugar porque él ya tenía un lugar. Él ya sabía para qué estaba. Todo hombre, toda mujer de Dios que está dispuesto a pagar ese alto precio, de dejar de ser vasija que te están llenando y te convertís en ese olivo, pero no en un olivo silvestre, sino dice que un olivo injertado al buen olivo que es Cristo. Si tú empiezas a vivir con Cristo y nada haces por tu cuenta, dice la palabra de Dios, dijo: separado de mí nada podés hacer. Lo dijo Jesús. Es que separado de Jesús nada podemos hacer, pero sí podemos hacer si estamos injertados a ese Cristo, a ese buen olivo que es Él, para empezar a producir aceite. Tú te tienes que levantar como ese olivo en la casa del Señor. Yo veo en esta casa olivos verdes. Yo declaraba recién cuando estábamos en la adoración, yo digo: Señor, aquí hay olivos en esta casa. Ya no veo vasijas, ya veo olivos, ya veo gente que se levanta, gente injertada al olivo en Cristo, del buen olivo, y empieza a producir ese aceite continuamente, pero no para ellos, sino para dar.
En un tiempo, hermanos, éramos como esos olivos silvestres, pero hoy hemos sido injertados al buen olivo que es Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Debemos dejar de ser vasijas y convertirnos en esos olivos y poder ser aquello que transmiten vida de Dios. Y que esa vida de Dios a través de nosotros la podamos ir transmitiendo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestra descendencia. Porque de lo que yo tengo voy a dar. ¿Cuántos quieren ser ese olivo? Yo te invito a que tú te pongas en pie. Que tú puedas ahora orar a Dios. Y como decía Pablo, y habla Pablo en ese tremendo texto allí de la palabra, son misterios, son riquezas de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos. Espíritu Santo de Dios, que venga la revelación del cielo y que empiecen a verse como ese olivo. Como dice tu palabra, que tú eres el buen olivo. Ese olivo que estuvo dispuesto a pasar por la prensa. Y que cuando pasó por la prensa, salió el mejor aceite. Ese aceite de la unción. Salió ese aceite de oro. Porque fue con un alto precio. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno en esta casa ha estado como ese olivo silvestre, si ha estado como ese olivo que se manejaba solo y no estaba injertado al olivo de Jesucristo, a ese buen olivo, que en esta tarde pueda tomar la decisión de dejar de ser alguien que anda suelto, que anda haciendo lo que se le da la gana, pero que hoy quiere empezar a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero decirte que si tú te determinas a hacer la voluntad de Dios, te debes injertar el cuerpo de Cristo y no separarte nunca más. Porque es a través del cuerpo de Cristo, es a través de la iglesia del Señor, donde tú vas a empezar a recibir la sanidad, vas a empezar a recibir la liberación, vas a empezar a recibir la restauración. ¿Y sabes por qué? Porque en este lugar está fluyendo ese aceite de la unción del buen olivo. Y tu vida comienza a ser transformada. Muchos de los que estamos aquí hemos sido transformados, porque en esta casa hay unción para dar, porque en esta casa hay unción para sanar, hay unción para liberar, hay unción para restaurar, porque es la unción que viene de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo declaro que en la casa de Dios hay olivos verdes. Hay olivos verdes. Si tú estás injertado, nunca dejes ese lugar. Nunca lo dejes. Porque ese lugar es un lugar de privilegio y de honra. Es tiempo que algunos ya tienen que producir aceite por sí mismos. Porque hay otros que necesitan de ese aceite en ti. Es tiempo que tú comiences a transmitir vida. Y una vida de santidad. Yo declaro que en esta tarde hay olivos verdes. Y cuando tú te conviertes en ese olivo, empiezas a producir aceite continuamente, continuamente, continuamente ese aceite en tu vida para dar. Ese aceite está fluyendo y no es que sale de ti como dice Pablo, sino que es la raíz de ese buen olivo el que te está dando a través de Cristo.
si tú andas suelto, si tú andas solo, no habrá aceite que venga del Señor. Pero si tú sigues injertado al cuerpo de Cristo, ese aceite será derramado sobre ti y tú tendrás para dar a otros. Padre, yo declaro que en esta casa se levantan olivos verdes y salen de esta casa como ríos de aceite para la ciudad, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. Esos olivos verdes caminarán, Señor, porque muchos están necesitando de esa unción del Santo. Yo declaro olivos verdes plantados en la casa de Jehová, verdes, fuertes, sanos, con vida de Dios. Aleluya. Tendrán ese aceite para llevar. Oh, Santo, hacia la gloria. Sos injertado ahora al buen olivo en Cristo. Ahora eres injertado al olivo. ¿De dónde viene la fuente? Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios. El espíritu de revelación está aquí. Insondables sus juicios. El espíritu de sabiduría de Dios está aquí ahora. Porque tú se te revela lo que antes nunca se te reveló. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Él ha dejado a su pueblo en la desobediencia para dar salvación a los gentiles. Levanta tu mano, porque ese Dios todopoderoso y bueno ha visto nuestra necesidad de Dios y a su tiempo nos ha hecho su pueblo y hará a muchos de los que todavía no le conocen su pueblo hasta que la plenitud de los gentiles entre al reino de Dios. Y ese día levantará su mano con poder para salvar y hacer justicia sobre su pueblo Israel, el cual en este día está entrando en el año 5777, un nuevo año para ese pueblo de Dios que hoy celebra al Señor. Y tú puedes celebrarle con libertad desde la gracia que Dios nos ha dado y levantar tu mano y darle la gloria por esa salvación tan grande que no merecíamos, pero que sin embargo ha venido a nosotros y a toda tu casa. Levanta tu mano y dale gloria. Por siempre, amén. Con todo tu corazón. Él sea la gloria, Él sea la gloria, Él sea la gloria, sea la gloria, Él sea la gloria, por siempre, amén. Dale una vez más la gloria a nuestro Dios. Él sea la gloria, como su pueblo santo, redimido por la sangre de Jesús a través de la fe. Él sea la gloria, sea la gloria, Él sea la gloria, por siempre, amén. Dale un aplauso al Señor de alabanza.
Él es digno de gloria. Vamos a darle fuerte a ese Señor que te salvó por su gracia. A ese Dios que miró tu necesidad, mi necesidad, y por gracia estás aquí. Vamos, levanta al Dios de la gracia un fuerte aplauso de gratitud. Gracia es el regalo no merecido, pero aún así el Señor nos vio cuando estábamos muertos en delito y en pecado, y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que ninguno se pierda. Celebra esa gracia de Dios y dale la gloria a esa bendición tan grande que está sobre nosotros, el haber sido hechos por su gracia, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Aleluya. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre. Amén. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde.